Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para lo que les traigo hoy. Soy tu nombre y bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del corazón, del espectáculo y por supuesto de las telenovelas turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha quitado el sueño, les ha robado suspiros y, por qué no decirlo, ha provocado más de una discusión familiar. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no vamos a hacer un recuento de sus mejores escenas en asteriscos en Calcap Masterisco, que ya lo hemos hecho hasta el cansancio. Hoy vamos a ir más allá, vamos a explorar ese sentimiento, esa conexión, esa chispa que muchos de nosotros, y me incluyo, percibimos cuando los vemos juntos. Vamos a hablar de ese algo más que para muchos sigue siendo un misterio fascinante. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les apasionan las telenovelas turcas, los chismes del corazón y las reflexiones profundas sobre el amor, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme un comentario contándome qué les parece este tema. Su apoyo es mi mayor motivación. Así que sin más preámbulos vamos a darle play a esta historia. Bueno, ¿por dónde empezar? Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos son sinónimo de química, de intensidad, de esos momentos que te hacen creer en el amor de telenovela, ese amor que te deja pegado a la pantalla durante horas y horas. Ya sabemos que su historia en asteriscos en Calcap Masterisco fue todo un fenómeno, que Eda y Serkan se ganaron nuestros corazones con sus idas y venidas, con sus miradas intensas, con esos besos que nos hacían suspirar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué hay detrás de las cámaras? Esa es la pregunta del millón, la que nos ha mantenido despiertos por las noches, la que ha alimentado nuestras teorías y esperanzas. Y es que para muchos, la relación de Kerem y Hande traspasó la pantalla. No fue solo una actuación, no fue solo un juego de roles. Había algo más, una conexión genuina que podíamos sentir, que podíamos ver en sus gestos, en sus sonrisas, en la forma en que se miraban. Y no me digan que soy la única que lo ha sentido, porque sé que somos muchos los que hemos visto más allá del personaje. Hay imágenes, entrevistas, momentos entre bastidores que si los analizamos con cuidado, nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Recuerdan esos vídeos virales donde se les veía riendo juntos, dándose miradas cómplices, compartiendo secretos en susurros? Eran momentos tan reales, tan espontáneos, que era imposible no pensar que ahí había algo más que una simple amistad. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que necesariamente tengan que estar juntos, no estoy diciendo que lo que vemos sea la realidad absoluta. Pero sí estoy diciendo que hay una conexión innegable, una chispa que no se puede fingir, una energía que para muchos es evidente. Y es que claro, el amor en la vida real no es como en las telenovelas, no es un guión preestablecido, no tiene música de fondo que marque el ritmo de las emociones. Pero al igual que en la ficción, el amor se manifiesta de mil maneras distintas. En una mirada, en un gesto, en una sonrisa, en un silencio. Y en el caso de Kerem y Hande hemos sido testigos de todo esto. Hemos visto cómo sus ojos se iluminaban cuando se veían, cómo sus sonrisas se volvían más amplias, cómo sus cuerpos parecían buscarse de manera inconsciente. Y no estoy siendo dramática, simplemente estoy tratando de poner en palabras lo que muchos de nosotros hemos sentido. Es como si entre ellos existiera un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos entienden, una forma de comunicarse sin necesidad de palabras. Y eso, mis amigos, es muy raro de encontrar. Es algo especial. Y claro, entiendo que para algunos esto pueda sonar como una fantasía, como una exageración de fans obsesionados. Pero los que hemos seguido sus carreras de cerca, los que hemos visto cada entrevista, cada vídeo, cada foto, sabemos que hay algo más que amistad. Hay una conexión, una química, un entendimiento que va más allá de lo profesional. Es algo que se siente, que se percibe, que no se puede explicar con palabras. Y es precisamente esa conexión, esa chispa, lo que nos ha mantenido enganchados a esta historia, lo que ha alimentado nuestra curiosidad y, por qué no decirlo, nuestras esperanzas. Porque al final, ¿a quién no le gustaría que su amor de telenovela se hiciera realidad en la vida real? Ahora hablemos un poco de la perspectiva individual de cada uno. Kerem Bürsin,
Un actor con una trayectoria impresionante, un hombre carismático, inteligente, con un sentido del humor inigualable. Lo hemos visto en diferentes roles, demostrando su versatilidad y talento. Pero en Asteriscos en Calcap Masterisco pudimos ver una faceta diferente, una vulnerabilidad, una ternura que para muchos es producto de la conexión que tenía con Ande. Y no estoy diciendo que sea solo una actuación, estoy diciendo que esa conexión pudo haber influido en la forma en que interpretó a Serkan, haciéndolo más humano, más real, más cercano a nosotros. Y en cuanto a Ande Ercel, una actriz con una belleza deslumbrante, un talento innegable, una mujer fuerte e independiente. La hemos visto brillar en diferentes proyectos, pero en Asteriscos en Calcap Masterisco pudimos verla en su máxima expresión. Su personaje Eda era una mujer decidida, apasionada, con un corazón enorme. Y al igual que en el caso de Kerem, muchos de nosotros sentimos que su conexión con él influyó en su interpretación, haciendo que Eda fuera aún más creíble, aún más entrañable. Y es que al final el amor, ya sea en la ficción o en la vida real, se trata de eso, de conectar con el otro, de entenderlo, de complementarlo. Y en el caso de Kerem y Ande, esa conexión era evidente, esa complementariedad era innegable. Podíamos ver cómo se admiraban, cómo se respetaban, cómo se apoyaban mutuamente. Y eso, mis amigos, es algo muy valioso, algo que trasciende la pantalla. Pero claro, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas. Sabemos que después de Asteriscos en Calcap Masterisco, sus caminos tomaron rumbos diferentes. Ambos han seguido adelante con sus carreras, con sus proyectos personales, con sus vidas. Y eso es algo que debemos respetar, que debemos entender. No podemos obligar a nadie a estar con nadie, no podemos imponer nuestras fantasías en la vida real. Pero eso no significa que debamos dejar de lado nuestra curiosidad, que debamos dejar de lado esa esperanza que muchos de nosotros albergamos en nuestro corazón. Porque al final la historia de Kerem y Ande, más allá de la relación que hayan tenido o no, es una historia que nos ha enseñado mucho sobre el amor, sobre la conexión, sobre la química que puede existir entre dos personas. Es una historia que nos ha hecho reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre nuestras propias expectativas, sobre nuestras propias fantasías. Y eso, mis amigos, es algo muy poderoso, algo que nos enriquece como personas. Y por eso creo que es importante seguir hablando de ellos, seguir analizando sus gestos, seguir compartiendo nuestras teorías y esperanzas. Porque al final son esas conversaciones las que nos mantienen unidos, las que nos hacen sentir parte de una comunidad, las que nos permiten soñar un poquito más. Y sí, quizás algunos me llamen ilusa, quizás algunos me digan que estoy exagerando. Pero yo creo que no hay nada de malo en soñar, no hay nada de malo en creer en el amor, no hay nada de malo en admirar a dos personas que nos han regalado momentos tan mágicos. Y es que al final la historia de Kerem y Ande no es solo sobre ellos, es también sobre nosotros. Es sobre cómo vivimos el amor, sobre cómo lo interpretamos, sobre cómo lo sentimos. Es sobre cómo nos dejamos llevar por la fantasía, sobre cómo nos aferramos a la esperanza, sobre cómo nos conectamos con las historias que vemos en la pantalla. Y es que al final las telenovelas turcas, más allá de su trama, de sus giros inesperados, de sus personajes entrañables, nos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios sentimientos. Y en el caso de Asteriscos en Calcap Masterisco, esa reflexión fue aún más profunda, gracias a la química innegable entre Kerem y Ande. Su relación, real o ficticia, nos hizo creer en el amor a primera vista, en la conexión del alma, en la magia que puede surgir entre dos personas. Y es por eso que aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, seguimos hablando de ellos, seguimos recordando sus momentos juntos, seguimos soñando con la posibilidad de que algún día, quizás, sus caminos vuelvan a cruzarse. Porque al final el amor, como dicen en las telenovelas, siempre encuentra su camino. Y mientras tanto nosotros los fans seguiremos aquí apoyándolos, admirándolos, soñando con su historia, porque al final, lo importante es que nos hagan sentir, que nos hagan vibrar, que nos hagan creer en la magia que existe en el mundo, ya sea en la ficción o en la vida real. Y sí, lo sé, quizás me he extendido un poco más de lo habitual, quizás me he dejado llevar por la emoción. Pero es que este tema me apasiona, me conmueve, me hace sentir parte de algo más grande. Y creo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo. Y es que al final no estamos solos en esta obsesión, no estamos solos en esta esperanza, no estamos solos en este sentimiento.
Somos muchos los que hemos conectado con la historia de Kerem y Ande, somos muchos los que hemos sentido su magia, somos muchos los que hemos soñado con su amor. Y eso, mis amigos, es algo que nos une, que nos hace sentir parte de una comunidad, que nos da fuerza y esperanza. Así que gracias por acompañarme en esta aventura, gracias por escuchar mis reflexiones, gracias por compartir sus opiniones y sentimientos. Porque al final este canal es un espacio para todos nosotros, un lugar para soñar, para compartir, para conectar. Y es precisamente esa conexión, esa comunidad, lo que hace que este proyecto tenga sentido. Así que una vez más, gracias, gracias, gracias. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Un vídeo que nos ha llevado por un viaje de emociones, de reflexiones, de esperanzas. Hoy hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de su conexión, de su química, de esa chispa que muchos de nosotros hemos percibido al verlos juntos. Hemos explorado diferentes perspectivas, hemos analizado sus gestos, hemos compartido nuestras teorías y esperanzas. Hemos recordado momentos mágicos y hemos reflexionado sobre lo que significa el amor, ya sea en la ficción o en la vida real. Y al final lo más importante es que hemos sentido que nos hemos conectado, que nos hemos dejado llevar por la magia de esta historia. Así que espero que se lleven consigo esta reflexión, que sigan soñando, que sigan creyendo en el amor y sobre todo, que sigan disfrutando de las telenovelas turcas que tanto amamos. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final del vídeo, por escucharme, por acompañarme en esta aventura. Su apoyo es fundamental para mí, su motivación es mi motor para seguir creando contenido para ustedes. Así que una vez más, gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora, como siempre, quiero invitarlos a dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció este tema, qué opinan de la relación de Kerem y Hande, qué reflexiones se llevan consigo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes, me encanta saber sus opiniones. Así que no se queden callados, déjenme saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle un gran me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las telenovelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque les aseguro que tenemos mucho más contenido emocionante y reflexivo por compartir. Así que una vez más, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que el amor de telenovela los acompañe siempre.